Buenas noches, profesor y compañeros. El tema a desarrollar en la noche de hoy es fases de un juicio oral. Nuestro grupo está integrado por Leti Ballestas, Jennifer Meneses, Freddy Mestre, Erlinda Perazo, Liliber Rodelo y mi persona Tatiana Toro. Bueno, para iniciar, las fases de un juicio oral son tres: teoría del caso y alegato inicial, la práctica de pruebas y alegato final. La primera fase, teoría del caso y alegato inicial, es la primera oportunidad que tiene el abogado para narrar una historia sobre los hechos. Esto va a depender del tipo de caso que se va a desarrollar y de la posición del abogado, ya sea como defensor o como acusador. El alegato de apertura se debe realizar en una forma de relato breve, claro y sólido, esto con el fin de no aburrir y distraer a la audiencia. Se debe personalizar el conflicto, es decir, los hechos que se están juzgando, de modo que el jurado entienda que cualquier decisión que tome tiene un impacto directo sobre una vida humana, sobre el acusado. No se debe exagerar ningún elemento como prueba o hecho, ya que se crea una expectativa muy grande sobre el mismo y si durante el juicio no se demuestra o no se cumple con lo mencionado en el alegato, el abogado perdería credibilidad. Los alegatos de apertura deben presentar los siguientes elementos de manera coordinada, con cohesión entre sí, con una narrativa lógica y creíble. Primero, los elementos fácticos, lo cual se refiere a la narración persuasiva de los hechos. Se responde a las preguntas qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. Segundo, los elementos probatorios, los cuales son los medios de prueba que serán presentados en el caso para demostrar los hechos. Y tercero, el marco jurídico, el cual está compuesto por el marco legal, jurisprudencial y doctrinal que le da soporte a la teoría del caso. Asimismo, los alegatos iniciales presentan una estructura. ¿Cuál es? Pues primero tienen una introducción, segundo un cuerpo o contenido principal y tercero una conclusión. Para finalizar, podemos decir que al momento de redactar los alegatos de apertura, debemos tener presente que este momento es la primera oportunidad de conectar con la audiencia presente en el caso. Si no los enfocamos bien, podemos perder esta oportunidad, punto que puede ser aprovechado por la contraparte. Mil gracias, sigue mi compañera. La práctica de la prueba o el derecho probatorio es la ciencia que estudia los principios y normas reguladoras de la prueba judicial, tanto en su naturaleza como en sus características, procedimientos y valoración. Este es el trámite en el juicio ordinario dirigido a comprobar hechos no demostrados por las partes o deshacer las discrepancias que existan entre ellas. Se reconoce como prueba la confesión, la incepción, la reconstrucción, los peritos, los testigos, la confrontación, el careo, los documentos, los audios, videos, fotos y todo aquello que se ofrezca como tal, siempre que pueda ser contundente y no vaya en contra del derecho al juicio. Tercera fase, el alegato final. Los aspectos jurídicos del derecho son presentados en el alegato final. Este es el punto en el cual se sustentan las proposiciones jurídicas, dándole la trascendencia e implicaciones en derecho a dichas proposiciones y por ende sustentando la condena o la absolución de un acusado. En él, el litigante debe demostrar que cada una de las proposiciones fácticas presentadas en su teoría del caso contó con el sustento probatorio necesario, de modo que a partir de él se pudieran establecer las consecuencias jurídicas anunciadas al inicio del juicio. Esta fase está relacionada a las dos fases anteriores, puesto que en ella se construyen las consideraciones jurídicas de fondo y en su desarrollo toman vigencia las teorías jurídicas, sustentadas en las proposiciones probatorias y fundamentadas en hechos. El objeto del alegato final es organizar la prueba que se expuso en el inicio del juicio para conformar el relato que integró la teoría del caso. En cuanto a la técnica del alegato final, podemos decir que es el punto más débil para las partes, pues el manejo del lenguaje verbal y no verbal se le dificulta en muchas ocasiones y por tanto es el que más se le debe prestar atención. Muy frecuentemente se olvida que en el alegato final se resume todo lo realizado durante el juicio y las partes deben ser convincentes, haciendo uso del lenguaje tanto corporal como verbal. En cuanto a la estructura del alegato final se refiere, se debe prestar atención primordialmente en lo referente a la argumentación y realizar esta de acuerdo a la teoría del caso, sin olvidar
que es en el alegato final cuando se debe demostrar que su teoría inicial quedó, valga la redundancia, demostrada con las pruebas practicadas durante el debate probatorio del juicio. En conclusión, podemos indicar que la Ley 906 de 2004 hizo que los juicios se hicieran mucho más rápidos y expeditos, obligando a las partes a tener una mayor preparación en el momento de enfrentar un reto como este, garantizando así una mayor efectividad de la justicia. En el desarrollo del juicio oral debe haber una impecable correlación entre todas las actuaciones que adelanten las diferentes partes del juicio. En ese orden de ideas, se debe tener en cuenta que la teoría del caso, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, las objeciones y el alegato final no son en sí mismos actuaciones aisladas dentro del juicio, sino que se deben entender como una articulación de actuaciones que van encaminadas a una sola cosa: probar la teoría del caso expuesta al inicio. Muchísimas gracias.